Bueno, hola a todos, no alcanzo a ver a todos los que están para saber si a todos los conozco, pero creo que sí. Gracias por unirse con nosotros, gracias por compartir esto y ojalá podamos difundirlos a otros, ya que va a quedar grabado. Me parece bárbaro que nos permita la Sociedad de Pediatría difundir esta problemática que creo que es muy importante que esté en manos de los pediatras. Les cuento que esto surge a partir de una iniciativa de la Sociedad de Pediatría, donde nos piden la posibilidad de que hagamos algunas charlas dirigidas a la comunidad pediátrica, además de las reuniones convencionales que tenemos en el comité, donde nosotros normalmente compartimos casos y actualizamos temas. Así que fue que surgió esta y antes de fin de año vamos a preparar otra más para poder compartir con ustedes alguna actualización. Esto fue para nosotros una experiencia porque verdad que no quería ser yo la que diera siempre las charlas, muchos me conocen a mí, y la verdad que para mí es un orgullo, y está Rosa Pedraza que ha formado a nuestras chicas, como decíamos nosotras, y la verdad que estamos contentas de tener ya nefropediatras formadas, y esa fue las ganas que tenía de que ustedes conocieran a este grupo de chicas que ya son nefrólogas infantiles. Virginia Chabón, Marisol Pérez, Jessica Geuna, que son las que van a dar, o sea, hemos formado más chicas, pero en esta oportunidad vamos a compartir la charla entre nosotras. Cierto es que la prepararon bárbaro, lo hemos discutido, hemos charlado el trabajo, y Jessie lo va a dar hoy. Creo que Jessie se conectó, me parece que la vi por allí, pero lamentablemente está cursando un COVID, así que está muy, muy angustiada, muy asténica, como es esta bendita enfermedad. Está compensada, está bien, pero no tenía energías para dar la charla, y por eso nos pidió que la diéramos nosotros. Así que mandamos un beso grande a Jessie. Si vos querés intervenir, Jessie, vos nos decís, Acá pero sabemos. la saludo a todas. Gracias por darla a ustedes, y bueno, las preparamos entre todas, así que nada, cualquiera puede darla. Muchas gracias, estoy bien, asténica, así y sin mucha voz para darla, pero bueno, atenta para escucharlas. Un beso grande. Recupérate pronto, que te queremos un montón. Estoy bien, estoy en casa, no estoy internada, nada. Así que bueno, un beso y gracias por cubrir las espaldas. Beso, que lo pases lo mejor posible. Gracias. Bueno, mis amores, así que bueno, la idea es esto, hacerles primero una presentación de la charla, que ya como les conté, la armamos entre todas, fundamentalmente entre las chicas. Acá opto por ser supervisora de las cosas, porque no puedo todo, pero bueno, la armaron y quedó muy bonita, la hemos discutido, y luego la idea es armar un panel de discusión. Por eso nos pusimos todas, porque hemos elaborado preguntas que creemos que son las que ustedes habitualmente se hacen, y después, si tenemos un ratito más, dejamos el espacio abierto para que ustedes pregunten todo lo que quieran. Así que invito a Vir a compartir la pantalla, y bueno, espero que disfruten esta actualización y estas novedades que les traemos para ustedes. Perfecto, gracias Ale. ¿Me habilitas? Yo te habilito, espérate. Que yo sé todavía. Ando como media. ¿Dónde está? Aguárdenme un poquito, que yo todavía no me llevo muy bien para terminar. Sí, no hay apuro. Ahí estás. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Compartir. Bien. Bueno, ¿lo pueden ver bien ahí? Sí, perfecto. Gracias. A ver, quiero minimizar esta parte, perdón.
Ahí está. Tenía que admitir a alguien más. Bueno. El motivo de esta charla es para que pensemos juntos en enfermedad renal crónica, principalmente en los factores de riesgo. A ver si puedo, perdón, que quiero compartir. Ahí, si lo puedo ubicar. Bueno, lo iré corriendo porque no lo puedo sacar. Para iniciar, vamos a definir la enfermedad renal crónica como un daño renal durante más de 3 meses que implique cambios estructurales o funcionales o caída del filtrado glomerular, marcadores de daño renal en sangre u orina, o alteraciones en estudios por imágenes o biopsia renal. También la podemos definir en cuanto al filtrado glomerular, según las guías Kadoki 2002, en 5 estadios. En el estadio 1, el filtrado glomerular, que está expresado en mililitros minutos por 1,73 metros cuadrados, es mayor a 90, pero se acompaña de marcadores de daño renal, como puede ser la microalbuminuria, la proteinuria, la hipertensión, una ecografía renovesical o el centellograma renal, y siendo este filtrado normal o aumentado. Cuando hablamos de filtrado glomerular aumentado, es porque tiene un valor mayor a 125 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados. En el estadio 2, el filtrado está levemente disminuido, con valores entre 60 y 89. En el estadio 3, hay un moderado descenso entre 30 y 59. En el estadio 4 ya tenemos un grave descenso entre 15 y 29. Y finalmente en el estadio 5 de insuficiencia renal es menor a 15 con requerimiento de diálisis o trasplante. Para calcular el filtrado glomerular utilizamos una fórmula conocida como fórmula de Schwartz o Barratt desde 1976. Y acá la tenemos expresada, que tenemos una constante, la vamos a multiplicar por la talla, que la expresamos en centímetros, sobre la creatinina plasmática. Esta constante la pueden ver acá publicada, que varía en función de la edad, siendo en un menor de 1 año, que sea recién nacido de bajo peso, de 0,33. En un recién nacido de término menor de 1 año es 0,45. De 2 a 12 años de 0,55. Y los adolescentes de 13 a 21, mujeres 0,55 también, y varones 0,70. Esta fórmula sobreestima el valor en hasta un 15%, por lo cual ha sido modificada o actualizada en el 2009 con la constante 0,413. Esta constante no tiene un valor para el menor de 1 año y no hace diferencia, no discrimina en el adolescente varón y mujer. Esto es para remarcarles sobre todo la formulita para que ustedes puedan calcular cuál es el filtrado glomerular del paciente. Perdón, que me solicitan mi TIR y todavía no puedo pasarlo. A ver. No puedo yo. Virginia, deja Sí, de compartir y volvé a compartir de nuevo y arranca. Perfecto, gracias. Ahora, a ver, ahora sí, perdón.
Bueno, la enfermedad renal crónica es un proceso lento que lleva a las nefronas remanentes sanas a la glomerulosclerosis, partiendo de una lesión inicial que puede ser la pérdida de la masa nefronal, independientemente de cuál sea la causa. Esto lleva a la adaptación de las nefronas remanentes, hipertrofia compensatoria, hiperfiltración, esto es por acción de estímulos hormonales, factores de crecimiento y citoquinas. Hipertensión glomerular y sistémica, glomerulosclerosis, fibrosis túbulo-intersticial y daño vascular. Sabemos que la prevalencia mundial de la enfermedad renal crónica se sitúa entre un 8 y 18%. En esta publicación del 2009 sobre la controversia global del screening para enfermedad renal crónica en el niño, refiere que el screening con orina en búsqueda de proteinuria, hematuria, no está recomendado según las guías de la Academia Americana de Pediatría en el 2007. Sin embargo, ya había países como Japón, Taiwán y Corea que lo implementaban al ingreso escolar. Sabemos que identificar factores de riesgo ayuda a hacer un diagnóstico temprano e implementar medidas preventivas. En cuanto a la etiología de la enfermedad renal crónica, tenemos diferencias en el adulto y en el niño. En el adulto predomina la diabetes en un 30-50%, seguido de la glomerulonefritis, la hipertensión, la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, las nefropatías túbulo-intersticial y otras enfermedades quísticas. Y en el niño tenemos en primer lugar las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario, las enfermedades glomerulares, ciliopatías renales crísticas, síndrome urémico hemolítico y falla renal isquémica. Entonces, en el niño sabemos que el 50% de las causas de enfermedad renal crónica están asociadas a malformaciones estructurales que pueden ser hipoplasia, cuando son los riñones más chiquititos, displasias, y ureopatías obstructivas como válvula de uretra posterior, reflujo vesicoureteral también y vejiga neurogénica. En Argentina, el segundo lugar, a diferencia del mundo, lo ocupa el síndrome urémico hemolítico y la glomerulosclerosis focal y segmentaria en un 30%. Hago esta aclaración porque el síndrome urémico hemolítico a nivel mundial solo representa un 2%. En cuanto a factores de riesgo para la enfermedad renal crónica, basado en estos dos artículos que tenemos, el artículo de New England Journal of Medicine del 2018 y el Pediatric Nephrology del 2020, los podemos agrupar en 5 factores de riesgo. Los genéticos, ya sean monogénicos y alelos de riesgo, perinatal, como es la prematurez, el bajo peso al nacer, patologías infantiles, como es el CACUT, que es la anomalía congénita de riñón y tracto urinario, glomerulopatías y poliquistosis. El debut infantil de patologías crónicas como cáncer, diabetes, hipertensión, dislipidemia y obesidad. Y hábitos como es la dieta, el ejercicio físico y el tabaquismo. Bien. En cuanto a los factores genéticos, nos podemos referir a enfermedades renales monogénicas con alelos de alta penetrancia que justifican el 30% de enfermedad renal crónica en los niños y un 5 a 30% en el adulto. Como por ejemplo el PKD1 y PKD2 que se asocia a la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, y el COL4A3, COL4A4 y COL4A5 que se asocia a una alteración en la membrana basal en el colágeno tipo 4 con expresión del síndrome de Alport o enfermedad de membrana basal delgada. También contamos con alelos de riesgo genético de baja penetrancia, que estos actúan ante factores ambientales gatillantes,
que justifican a veces la enfermedad renal crónica en el adulto, como es el APOL1, que es frecuente en la raza africana, se asocia a glomerulosclerosis focal y segmentaria, hipertensión y enfermedad renal crónica. El PLA2R, que se asocia a nefropatía membranosa y síndrome nefrótico en el adulto. Y el gen UMOD, que es el gen de la uromodulina, que también conocido como la mucoproteína de Tamm-Horsfall, producida por el túbulo renal, y su mutación causa una enfermedad túbulo-intersticial autosómica dominante que conduce a enfermedad renal crónica. Esto con respecto a los genéticos. No sé por qué, si me esperan, porque me llegan solicitudes y se traba. Si no, Vir, salí y volví a entrar. Perdón, pero realmente... Virginia, ¿vos estás, Sí. ¿vos estás como coanfitrión o como hospedadora? Ale, no sé Yo la cómo puse me- como host, capaz que me equivoqué. No, quédate vos como hospedadora y dejala a Virginia como coanfitriona. Entonces, ella puede compartir pantalla, todo, pero vos vos sos la que maneja la fiesta. Entonces, vos vas admitiendo a la gente, ¿me entendés? Sí, ve las debería ser como- así, pero aguardame que no sé cómo hacer. Sí, puede ser que por eso se trabe, Claro, porque no, me claro, aparecen Pará, personas... Virginia, los Sí. cambios los tenés que hacer vos porque vos sos la hospedadora ahora. Ahora me tenés que ¿Está? cambiar. Hospedadora, vos tenés que cambiarla a Alejandra como hospedadora. Y vos, y Alejandra te tiene que poner como coanfitrión. Y Bien. dejá de compartir primero. A ver... A ver, sí, perdón. No, perdonen ustedes porque nunca lo hice, por eso estoy tratando de hacerlo Por mientras eso, o sea, charlamos. lo ¿Viste primero que donde tenés que dice hacer, more? A ver, ¿dónde voy? Si me guían un poquito, Donde dice participantes, participantes, bien. viste que estás vos, y hay un cartelito al costado que dice more, o más, puede ser en castellano. Apretá allí, No. ¿lo ves? ¿Te ves? hay una El botón flechita. derecho. Fíjate que hay Ahí va. una flechita. Cuando subí la flechita, fíjate. Hacé distinto, sino apretá participar. Participantes, me aparecen los participantes. No, Perfecto, buscate vos. perfecto. Ahí buscate vos. Ahora, buscate que vos estás como, vos estás como Host. Anfitrión. como Desactivo. anfitrión. Más. Tenés que, no sé con qué botón será, supongo que es el botón Renombrar. derecho. No, No. Bien. Busco a Alejandra, a ver si la puedo poner. No, buscate vos. Sí, acá estoy bueno. yo. bueno, encontrate vos, por el botón derecho te tiene que aparecerte todo un dispositivo, toda una serie de cosas. No me deja a mí hacerlo. No, lo tiene que hacer ella, porque ahora el hospedador, la anfitriona es ella. Bueno. Entonces, Si no, búscame a mí. A ver, permitir... Como SPR estoy, ¿eh? Acá está Ale. SPR, figuro. SPR. Hacer hospedador, ahí lo Claro, encontré. no, claro, ese, Y hacer ahí hospedadora. la habilité bien. a Ale, a ver si ahí está. Ale. Ahí ya está, ahí Ahora estoy. ya sos anfitrión. Bien, Ale, vos me la Ahora pasás la busco a ella. como Así de Ahora fácil. busco coanfitriona. a mí. ¿Me A ver, escuchaste? aguárdame. Espérame. Ale, pero Sí. como coanfitriona, no como hospedadora. Co-host. Coanfitriona. Sí, ya está. Muchísimas gracias. Qué suerte que tenemos ahí. Menos mal que tenemos el urólogo. No, porque yo sé lo que renegué. Oh, No sé. Ahora sí, Me ya está. aparecían todos los carteles mientras leía el Power. Ahora voy a Claro, intentar. ya está. Ahora sí. ¿Y ahora puedo sí, compartir sí. yo? Ahora Sí, claro. compartí. Bueno. A ver.
Vos Intentamos compartís y Alejandra acepta. Exacto. compartir. A ver esta. Ahí está. Vamos de a poco. Genéticos. Quiero ver si puedo. Ahí está, ahí pude. Vamos a volver. Gracias, José, gracias. Ya está, arrancamos de nuevo. Lo genético creo que estaba... Bueno, los Ya está. genéticos, sí. Bien. Y a ver. Tenemos, No avanza. ya va. Vir, perdón, y si no, compartir lo del PDF, que total es igual, verán cómo corre la pantalla, pero por ahí Recién lo... pudimos. A ver, intento una vez más. Aparecen dos. Compartir. Qué pena. ¿No se puede? Nueva función de compartir. No. Escape. Bueno, Ahí está. genéticos. Ahí Ahí se va. destrabó. Ahí está, ahí entra. Vamos, iremos más lento, pero lo vamos a lograr. Los perinatales, estamos hablando de factores de riesgo perinatales, ¿sí? Como es prematurez, bajo peso al nacer, cuando es menor de 2.500 gramos, y medicación nefrotóxica, entre otros. Brenner, ya en el año 1994, describió la relación entre bajo peso al nacer y oligonefronía por nefrogénesis incompleta antes de las 36 semanas. La hipertrofia compensatoria entonces de las nefronas remanentes llevaría a la hiperfiltración, hipertensión glomerular, glomerulosclerosis e hipertensión sistémica y progresión a la enfermedad renal crónica. Además, los riesgos de insuficiencia renal aguda en el recién nacido pretérmino y de bajo peso al nacer, como es el filtrado glomerular bajo, la inmadurez tubular, la medicación nefrotóxica, la nutrición parenteral prolongada, el requerimiento de oxígeno, nefrocalcidosis, enfermedad renovascular debido a complicaciones del cateterismo umbilical. Estos artículos es para mostrar que Barker, a fines de la década de 1980, introduce el concepto de bajo peso al nacer y riesgo futuro de enfermedad renal crónica. Este concepto fue ampliado luego por Hoyt y otros. White también encontró una clara relación entre bajo peso y enfermedad renal crónica. Estos trabajos utilizaron el concepto, es importante destacarlo, de bajo peso al nacer y prematurez de manera indistinta, y son estudios retrospectivos. Acá en el borde inferior tenemos un artículo que es del 2021 de la revista de Nefrología, Diálisis y Trasplante, en la cual se hizo un estudio prospectivo en San Miguel de Tucumán, Argentina, en el cual se incluyeron pacientes entre 1 y 7 años que tenían el antecedente de una edad gestacional menor de 32 semanas, de un peso al nacer menor de 1.500 gramos, y en el cual pudieron observar que estos pacientes presentaban una alta incidencia de un tamaño renal diferente al de los grupos controles, con una alta incidencia de hipertensión arterial en un 21% sistólica y un 30 y pico por ciento diastólica, microalbuminuria la observaban en un 80% y una filtración glomerular alterada en un 75%. Este es un estudio prospectivo. Veamos.
Bien. La patología infantiles con impacto en adultez podemos mencionar la anomalía congénita de riñón y tracto urinario, glomerulopatías, enfermedades quísticas. La historia de enfermedad renal en la niñez se asocia con mayor riesgo de enfermedad renal crónica terminal. En cuanto al CACUT, es la causa del 50% de enfermedad renal crónica, tiene una prevalencia de 0,4 a 4 cada 1000 recién nacidos. Hay más de 40 causas monogénicas, entre ellas el HNF1B representa el 10 a 30% y se relaciona con hipodisplasia renal, riñón único y riñón en herradura. Cuando hablamos de CACUT, esto incluye alteraciones en el número, como es la genesia, riñón supernumerario, alteraciones del tamaño, como la hipoplasia, posición, como ectopía, malrotación, dilatación, que puede ser obstructiva, ya sea baja, como válvula de uretra posterior, ureterocele, o alta, como estenosis pieloureteral y estenosis vesicoureteral, y no obstructiva, como reflujo vesicoureteral, megaureter, displasias como quísticas y síndromes como el síndrome de Pruntel. Acá quisimos dejarles algunos genes y su fenotipo renal, extraído de este artículo del Pediatric Nephrology, solo para que lo tengan. Tenemos estos 3 artículos que queríamos mencionar, como es el artículo de Potter, es un artículo del 82 en el cual se estudió más de 500 pacientes con glomerulonefritis post-estreptocóxica en Trinidad durante 17 años y pudieron observar, ahí está, una relación con la enfermedad renal crónica de un 3,5%. En el artículo de abajo de Trombeter, estudió más de 200 pacientes con síndrome nefrótico a cambios mínimos y observaron que un 5% continúa recayendo en la adultez, lo cual predispone a enfermedad renal crónica. Y en el artículo superior, que es de Vivante, en ese artículo se estudiaron más de 40.000 hombres sanos alistados para el ejército israelí durante 18 años y pudieron observar que estos pacientes de que tuvieron en la niñez glomerulonefritis aguda postestreptocóxica o un síndrome nefrótico córtico sensible, desarrollaron con el tiempo proteinuria o hipertensión en la vida adulta. Sabemos que las causas más frecuentes de glomerulopatía son la glomerulonefritis aguda postestreptocóxica y el síndrome nefrótico córtico sensible. La mayoría es de resolución completa y tiene buen pronóstico, pero el 3,5 al 21% de las glomerulonefritis y 2,6% del síndrome nefrótico córtico sensible desarrollan proteinuria persistente o hipertensión. El síndrome nefrótico córtico resistente tiene mayor riesgo de enfermedad renal crónica y un 30% se debe a mutaciones en genes que codifican las proteínas asociadas a los podocitos. En los niños tenemos el NPHS1, nefrina, NPHS2, podocina, la proteína tumoral de WIMS1, la fosfolipasa C epsilon 1 y la lamina beta 2. Y en el adulto, INF2, TRPC6. No vemos la diapo, Vir. Ay, no me digas. No ven para nada. No, quedó en Nos capa. quedamos en el CACUT. Vuelvo. Vir, compartí el PDF, compartí el PDF. Que Ahí no está. tengo acá el PDF.
¿Esto lo pueden ver? Sí, Sí, ¿Las ahora sí. grupologías? Sí. Perdón, Ahí. yo estaba marcando los artículos que mencioné, ¿sí? Y bueno, Ahí se los ven. genes y la tasa de incidencia de enfermedad renal crónica terminal en pacientes con enfermedad glomerular en la infancia es 4 veces mayor a la de los pacientes sin antecedentes. El síndrome de Alport también lo mencionamos porque tiene un riesgo de enfermedad renal crónica dependiendo del tipo de mutación del colágeno y la instauración de tratamiento temprano que utilizamos IECA. Y acá no podemos dejar de mencionar el SHU, que es endémico en la Argentina, con 7 a 12 casos cada 100.000 en niños menores de 5 años, una letalidad en fase aguda de 2 a 5%, siendo la causa más frecuente de IRA, excluyendo la prerrenal, sabiendo que el 25-50% de los casos presentan secuela a largo plazo, proteinuria, hipertensión, y que es la segunda causa de enfermedad renal crónica, diálisis y trasplantes. Las enfermedades císticas, un grupo de enfermedades hereditarias heterogéneas que provocan enfermedad renal crónica, tanto en la niñez como en la edad adulta. En el adulto, la más frecuente es la poliquistosis renal autosómica dominante, es la mutación más frecuente, es PKD1 o PKD2. Estas personas durante la niñez tienen riñones fenotípicamente normales o quistes aislados. En cambio, en el niño y adultos jóvenes, 20 a 25% de los casos son nefronoptisis causada por la mutación del gen NPHP1. En cuanto al debut infantil de patologías crónicas, podemos considerar la obesidad, que en las últimas décadas duplicó su prevalencia, según el Global Burden of Disease, que es una carga de patologías a nivel mundial. En el 2015 ya informaba 107 millones de niños y 603 millones de adultos obesos. La obesidad aumenta el riesgo de albuminuria y disminuye el filtrado, como lo demostró el estudio de Garófalo, donde estudiaron más de 600.000 obesos que inicialmente tenían una función renal normal, los siguieron durante 7 años y demostró estos cambios de albuminuria o disminución del filtrado. También acá podemos considerar la dislipidemia, el cáncer, ya sea por causa de tumores renales, de quimioterapia, puntualmente cisplatino, carboplatino, ifosfamida, radioterapia, y sumado al riesgo de injuria renal aguda por sepsis, isquemia y el síndrome de lisis tumoral. En cuanto a diabetes, sabemos que la diabetes tipo 1 tiene mayor probabilidad de desarrollar nefropatía diabética y enfermedad renal crónica terminal en un 10 a 15% por su inicio temprano, pero la prevalencia es mayor de la tipo 2. Y en cuanto a hipertensión, hay una prevalencia en niños, niñas y adolescentes del 3,5% en Argentina, y en este trabajo que está publicado ahí abajo de Leiva, se hizo un seguimiento de más de 2 millones de adolescentes del ejército israelí entre 16 y 19 años. Se hizo un seguimiento durante 16 años y concluyeron que estos adolescentes que presentaban prehipertensión, que la consideramos cuando se encuentra entre el P90 y menor al P95, tuvieron un riesgo, prehipertensión contiene un riesgo de un 32% mayor de enfermedad renal crónica en el adulto. Esto queríamos recordar las nuevas tablas del Ministerio de Salud de la Nación y del Comité de Nefrología de la SAP 2020, ya que se percentila según la talla en centímetros, ya no es necesario percentilar primero talla para luego poder hacer una lectura, y siempre en la edad que se corresponde. Para recordar, en el menor de 16 años, como pueden ver en la tabla, la tensión arterial normal es cuando es menor al percentilo 90, para edad, sexo y talla.
La presión arterial normal alta se encuentra entre el percentilo 90 y menor al percentilo 95, y vamos a considerar hipertensión grado 1 cuando es mayor al percentilo 95, pero menor al percentilo 95, más 12 milímetros de mercurio. Y la hipertensión grado 2 cuando es mayor o igual al percentilo 95, más 12 milímetros de mercurio para edad, sexo y talla. Van a ver de que están graficados en color amarillo los percentilos 90 de presión arterial sistólica y diastólica. Y en color rojo los percentilos 95 y 95 más 12. Esto es simplemente para que puedan observar. Esto es un ejemplo, las tablas para varones, en donde acá pueden ver la edad graficada, y la talla, que es directamente se va a fijar en la talla del paciente, con los valores de los percentilos, ya sea 50, 90, 95 o 95 más 12, con los colores que mencionamos. Lo mismo, pero para las mujeres. Finalmente, con respecto a los hábitos, consideramos el tabaquismo, que es un factor de riesgo para el desarrollo de lesiones vasculares y glomerulosclerosis. La actividad física, que mejora la calidad de vida y reduce la morbimortalidad. Confiere renoprotección, ya que mantiene una cantidad saludable de tejido adiposo, aumenta la sensibilidad a insulina, aumenta la biodisponibilidad de óxido nítrico y mejora la función endotelial. El estatus socioeconómico también, por las diferencias en comorbilidades, en la enfermedad renal crónica, debido a la alfabetización y el acceso a tensión y estrés. Y en cuanto a la dieta, el sodio en pacientes con enfermedad renal crónica, sabemos que está bien establecida su relación con el consumo alto de sodio y el aumento de proteinuria y disminución del filtrado glomerular. En pacientes sanos los resultados son inconsistentes. En cuanto a las proteínas, en el niño con enfermedad renal crónica, la disminución de la ingesta proteica no detuvo la progresión a la enfermedad renal crónica. Esto en la revisión que se hizo en el 2007. Sin embargo, en este punto es importante aclarar de que las proteínas deben estar controladas, que esto lo podemos lograr según las guías de la recomendación dietaria de la RDA, ¿sí? Y además las dietas DASH, que tiene un efecto renoprotector, incluso en niños sanos, y desciende tanto la presión arterial diastólica como la sistólica. Mejora la sensibilidad a la insulina y controla la glicemia. Esta dieta básicamente consiste en aumentar el consumo de frutas, verduras, granos y productos lácteos y granos integrales, y baja en lo que serían las grasas saturadas, azúcares y sodio. Por lo cual, ¿qué sugerimos? Identificar a los pacientes en riesgo y a los asintomáticos en una etapa temprana de la enfermedad, con el fin de tomar medidas preventivas y establecer un tratamiento oportuno para mejorar su pronóstico. En niños con factores de riesgo para enfermedad renal crónica, solicitar orina durante sus controles de niño sano. Analizar la primera orina de la mañana con una técnica estéril en búsqueda de hipostenuria, que con un ayuno de 8 horas la densidad debería ser mayor a 1020. También vamos a buscar la hematuria, leucocituria, una proteinuria persistente, y derivar a nefrología cuando sea oportuno. También recomendamos una medición de presión arterial durante los controles, al menos una vez al año. Una correcta derivación del paciente y la transición entre los controles del nefrólogo infantil al nefrólogo adulto, y acompañar este proceso. Y de ser posible, el cribado genético para identificar de manera temprana las afectaciones que están relacionadas con el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Espero que lo hayan podido ver.
Sí, la verdad que disculpen las cuestiones técnicas que estamos todos aprendiendo, ¿no? Esto, pero nos pareció un tema muy importante, porque creo que muchas veces hablamos de enfermedad renal crónica y pensamos en el paciente que ya tiene la función renal alterada, y esto nos permitió a nosotros ofrecerles a ustedes las pautas de alarma para poder identificarlas precozmente. Es mucha información la que dimos. Queríamos ahora nosotras, entre Marisol y Vir, establecer un preguntero de cosas que pensamos que podrían haber generado alguna duda de todo esto, y después quedamos abiertos al chat, como les dije antes. Para que no se haga demasiado largo, voy a dejar de hablar y voy a preguntar. Voy a preguntar para que ustedes comenten algo si quieren. Los voy a habilitar para que puedan, a ver cómo habilito, profesor. O cada uno se habilita para hablar. ¿Qué necesitas hacer, Ale? Creo que los desmuteé a todos, ¿no? Quiero desmutearlos a todos, para que cada uno Bien. quiera hablar. Vos tenés, no me acuerdo cómo se llama, pero vos tenés algo que es propio tuyo, que son la aspiradora. Sí, sí, Está, sí. está abajo a la izquierda. Abrilo, el menú, y va a ver que dice mutear a todos. Tenés que destrabar eso. En el menú de abajo. El menú de abajo a la Sí. izquierda. Sí. Bueno, busca uno que dice desmutear. Pero me parece que todos nos podemos Igual desmutear. cada uno se puede Me parece desmutear, que sí. ¿sí? Ah, bueno, Eso entonces, es lo que te Vos iba a decir. yo lo tenía habilitado, me parece, Ale. listo, Ya entonces yo, está. para que si alguno quiere participar o comentar algo, voy a leer el preguntero que armamos para abrir la discusión, y si alguno quiere comentar algo, estamos, audiencia, oídos abiertos para poder responder. Lo que queríamos primero destacar era con respecto al valor de la hematuria y la proteinuria, valores que podemos encontrar en orina. Entonces, ¿en qué momento vamos a decidir derivar? ¿Cuál es la proteinuria que tenemos que tener en cuenta para poder derivar a un paciente al especialista? ¿O cuándo la hematuria ha de ser un tema para derivar al especialista? Bueno, bien. Con respecto al valor de la proteinuria, uno sabe de que puede hacer una lectura tanto en una orina de 24 horas o en una orina aislada. En una orina de 24 horas consideramos patológico cuando es mayor a 5 miligramos kilo día. Y en una orina aislada uno puede realizar el índice proteinuria, creatininuria, que si es mayor a 0,2, en el mayor a 2 años es significativo, o mayor a 0,5 en el menor de 2 años. Eso con respecto a la proteinuria. Y de la hematuria uno lo considera patológico cuando es mayor a 5 hematíes por campo. Esto cuando lo encontramos en 3 orinas separadas entre 2 a 4 semanas. Siempre, bueno, es importante cuando hacemos el análisis de una orina de que esté alejado del proceso ya sea infeccioso o otros factores que pueden influir, como es el estrés, el frío, la fiebre sobre todo, que es frecuente, ejercicios o deshidrataciones o cuadros como convulsión, insuficiencia cardíaca o hipertiroidismo. Y descartar en proteinuria también los falsos positivos, que los podemos encontrar ante un pH alcalino, una densidad mayor a 25, o una hematuria macroscópica, o la presencia también de antisépticos o otras sustancias. Perfecto. Bueno, otra cosa que... Y siempre acordarnos de también como diagnóstico diferencial descartar la proteinuria ortostática. Seguro. Otra de las cosas que se nos ocurrió que podría generar duda era con respecto a la tensión arterial. Si existía un valor de tensión arterial diferente al paciente que pensamos con enfermedad renal crónica, o debemos valernos con las tablas habituales. Y por otro lado, en consultorio, ¿a partir de qué edad recomendamos nosotros tomar la tensión? La tensión arterial óptima en el enfermo renal crónico es menor al percentilo 50, a diferencia del niño sano, que es menor al percentilo 90. Y la presión es importante que la tomemos en un ambiente
tranquilo en el brazo derecho, y en consultorio lo recomendamos en el niño sano, cuando es mayor de 3 años. Sin embargo, si el paciente tiene una patología renal, siempre que podemos aprovechar el momento de la consulta para seguir controlándolo. Y la salvedad acá, que es el enfermo renal crónico, se recomienda la realización, si tiene antecedentes de hipertensión y es mayor de 5 años, se recomienda un mapa anual. Bien. Otro de los puntos que nos parecía importante era con respecto a la prematura. Me parece que esto es algo sumamente que nosotras mismas, cuando revisamos la literatura, habíamos visto que hacía tanto tiempo que esto estaba documentado con bibliografía, y sin embargo está tan poco difundida la necesidad de los controles de prematuro. Uno está tratando de instalar esto en las altas, las maternidades, pero muchos pacientes prematuros no realizan los controles. Ahora bien, uno como pediatra, ¿qué debería controlar? ¿Qué parámetros debería controlar en estos pacientes cuando nos llegan a consultorio? Bien, sí, tal cual. Como vimos que desde inicio a fines de la década de 1980 ya se introducía ese concepto y se empezaba a pensar, pero hay pocos trabajos, y encontramos luego esta actualización del 2021. Como pediatra uno lo debe pensar siendo prematuro, y en lo posible controlar la tensión arterial, la microalbuminuria, que es un signo precoz de lesión renal. Por eso es importante, si lo podemos solicitar en una orina aislada, como índice microalbuminuria, creatininuria, controlar el filtrado glomerular y una ecografía renal. Son algunos de los parámetros que podemos llegar a pensar para controlar durante su crecimiento. Bueno, y después además lo hemos introducido a este concepto de CACUT, que ya para nosotros los nefrólogos, urólogos, sabemos bien de qué hablamos, pero sin embargo quizás los pediatras no lo saben. Es el conjunto de estas uropatías. Ahora mi pregunta, o pensamos que ustedes podrían decir, ¿cualquier paciente con una uropatía podemos pensar que puede desarrollar una enfermedad renal crónica, o habrá ciertas uropatías que son más predisponibles a generar enfermedad renal crónica? Bueno, dentro de las uropatías, las que en general le tenemos que prestar más atención son las uropatías obstructivas, y dentro de estas conocemos el reflujo vesicoureteral, fundamentalmente el reflujo de alto grado, las estenosis ureteropiélicas o vesicoureterales, otra de las más conocidas, y que como pediatras y más en el lactante tenemos que descartar, la válvula de uretra posterior. Bueno, y después, bueno, un poco más importante es el ureterocele o el megaureter. Bueno, no, yo quería hacer como una pequeña síntesis o una aclaración, esto que vos hablabas antes de la prematurez, que bueno, que a través de esta charla la idea era, y de estos artículos y de estas actualizaciones, poder plasmar y evidenciar lo que ya se sabe. Pero la idea es que hagamos hincapié en esto, porque no es que todas estas patologías están en estudio, sino que ya se sabe que tanto el prematuro, el bajo peso, los pacientes que tienen ya un diagnóstico nefrológico de una patología renal, y todos estos pacientes que tienen enfermedades que tienen evolución crónica y que a largo plazo y en su adultez van a llevar a enfermedad renal crónica. Entonces, son conceptos que ya se saben, ya se conocen. Lo que nosotros tenemos que hacer en el consultorio es, con pequeñas cosas, pequeños elementos que no implican alta complejidad, como es la orina, la ecografía, el control clínico y la TA, poder detectarlos precozmente y sin necesidad de derivarlos en forma inmediata al nefrólogo, o bueno, en el caso de las uropatías, también nos apoyamos con los urólogos. Pero bueno, destacar esto y hacer como una síntesis de todo lo que se trató de transmitir en esta clase.
Después, hablando de las glomerulopatías, sabemos que frecuentemente nos enfrentamos al síndrome nefrótico como expresión de una nefropatía. El síndrome nefrótico en el 90% de los casos funciona bien y entra en remisión. ¿De qué depende que estos desarrollen enfermedad renal crónica? ¿Cuáles síndromes nefróticos podrían desarrollar enfermedad renal crónica? ¿Cualquiera? ¿Algunas entidades en particular? Bueno, lo que más nos va a marcar la evolución es si el paciente, luego de que ya entra en remisión, persiste o no con proteinuria. Sí, que nosotros a lo largo de los controles posteriores vamos a ir tratando de pesquisar si persiste una proteinuria significativa, fuera de lo que es la recaída propia y las distintas definiciones de los distintos estadios de la enfermedad. Y bueno, ya sabemos que en general va a depender de la etiología propia del síndrome nefrótico. El que no se comportó o no evolucionó como un cambio mínimo va a tener más probabilidad de evolucionar en una enfermedad renal crónica, y son aquellos en los que en el seguimiento vamos a encontrar microhematuria, o que en la evolución clínica presentaron hipertensión, que salieron de la evolución habitual del cambio mínimo. Entonces, esos pacientes, si se escapan o a lo largo de la evolución pierden el control con nefrología, el pediatra lo tiene que volver a referenciar o hacer un control un poquito más cercano. Sí, con respecto al seguimiento en la orina, nosotros habíamos hablado de que en la orina debíamos buscar hematuria, proteinuria. Quiero aclararles que no necesariamente hacemos orinas de 24 horas para buscar estos parámetros. Las proteinurias se pueden estudiar en orinas aisladas. Lo hacemos para hacer un valor más preciso, como Virginia mencionó, la relación proteinuria-creatininuria. Esto es sencillo, se puede hacer en una orina aislada. La microalbuminuria la estamos implementando también, el valor normal depende de los laboratorios, pero es por debajo de 20 o 30 microgramo de proteinuria, creatininuria. Creo que son dosajes sencillos, no tenemos que embarcarnos en la realización de orinas de 24 horas y puede estar al alcance de cualquier pediatra. Yo pensaba mucho esto, que estamos, da la sensación como que les estamos tirando las patologías a ustedes, y en verdad lo que queremos es la colaboración, porque sobre todo en estos momentos donde a los pacientes les cuesta tanto acceder a los consultorios de los especialistas, si tienen a mano el pediatra que puede hacer estos controles, realmente evitaría la llegada tarde, ¿no? Porque si uno precozmente encuentra proteinurias, por ejemplo, que no se expresan con edemas en estos niveles, y si uno puede indicar un tratamiento al paciente, creo que le generamos un gran beneficio. Lo que nosotras pensamos que ustedes se pueden preguntar qué tratamiento hacemos. Hablamos de las dietas renoprotectoras y también de la utilización de IECA. Llamamos IECA a la utilización de enalapril y losartán, entre otros, pero son los que más utilizamos, que a veces está pensado cuando aparecen proteinurias de rango no significativos, proteinurias leves, y también a veces se puede dar incluso como renoprotección aún sin proteinuria, en algunas patologías como el riñón único, que a veces nosotros estamos implementando mucho la medición y la comparación del tamaño renal por percentilos, por talla del paciente, porque lo que hasta hace poco pensábamos que eran riñones que le llamaban como que habían aumentado de tamaño en forma compensadora y eso era bueno, hoy se sabe que no, por eso nosotros los controlamos con los percentilos y definimos si hay posibilidad de que este aumento de tamaño renal represente un episodio de hiperfiltración, y en esos casos a veces precozmente ponemos estos inhibidores de la enzima como el enalapril y losartán. Bueno, no sé si quieren que pasemos algunas preguntitas más, ustedes me ayudan si hay algo más que teníamos que brindarle a los chicos. Creo que no, era un poco lo que habíamos. No, por ahí comentar un poco que dentro de las consultas que por ahí nos hacen algunas amigas pediatras, por ejemplo la situación de la púrpura de Schönlein, qué situaciones tendríamos que controlarla, o cómo seguirla,
o cuántas veces le pedimos el laboratorio, que por ahí ante cada rebrote se vuelve a chequear el laboratorio y se focalizan en la función renal. Y bueno, por ahí repasar un poquito que, a ver, si se presenta un síndrome nefrítico o nefrótico, no van a presentarse demasiadas dudas porque se va a poder evidenciar clínicamente. Sobre todo destacar que el seguimiento se hace con orinas. Y obviamente el control clínico de presión arterial, la presencia de edemas, y bueno, por ahí como dato un poco más objetivo, con respecto a los edemas, ya sabemos que la púrpura cursa con edemas localizados en las articulaciones, edema en cuero cabelludo, entonces para que no genere el peso. Y en el momento en que se produce el brote, que también se hace el laboratorio para descartar que no sea una púrpura trombocitopénica y con función renal normal, hacer una orina. Y en esa orina controlar si presenta proteinuria o hematuria. Y en qué rango o qué valores presenta con respecto a esto. Si no presenta valores que nos hagan pensar que tenga un rango nefrótico y no tiene una hematuria glomerular persistente y está normotenso, ese paciente se controla clínicamente. Y durante el primer mes, la idea es que se controle en forma semanal con control clínico y orina. Después, hasta los 3 meses más o menos, se puede hacer el control quincenal, y hasta los 6 meses, control mensual. Después, bueno, puede variar un poco, algunos autores por ahí recomiendan extenderlo hasta los 12 meses, ya sea 12 meses del debut o 12 meses del último brote. Pero bueno, eso también va a depender un poco de la evolución clínica del paciente. Y en caso de que nosotros sí evidenciemos proteinurias persistentes, ahí sí, derivarlo al nefrólogo. Bien, Mari. Había una pregunta que un poco también nosotros nos la habíamos pensado con respecto a los prematuros. ¿Cuál era a partir de qué edad gestacional pensamos que son grupos de mayor riesgo? Y si qué tipo de controles hacer y cada cuánto, está preguntando acá en el chat, si pedirles orina, si pedirles eco, y cada cuánto, ¿no? Bueno, con respecto a los prematuros, es verdad que antes se decía que el prematuro extremo, obviamente sabemos que presenta mayor riesgo, pero como Vir dijo que la nefrogénesis se completa alrededor de las 35 semanas, entonces todo prematuro tiene que considerarse de riesgo. Sumado a que si ha presentado otras patologías concomitantes, no solo el bajo peso, sino prestar atención en esa internación en la neo, que a veces nos llegan con el resumen o no los traen a los resúmenes, pero es importante saber si tuvieron apneas, si presentaron apneas, si para esas apneas requirieron medicación, como por ejemplo la cafeína, si estuvieron hipertensos, si en el contexto de la internación tuvieron alguna situación de insuficiencia renal aguda, si recibieron antibióticos, que la mayoría en las internaciones prolongadas en neo reciben antibióticos y muchos son nefrotóxicos, y si hay alguna cardiopatía asociada, fundamentalmente las cianóticas, esos pacientes hay que prestarles más atención. Lo que por ahí recomendamos, digamos, en el primer control, en la primera semana de control del pediatra, pedirle una orina, como dijimos con los índices, y pedirle una ecografía. Y después, de acuerdo a los resultados que vamos a obtener, vamos a definir el seguimiento. Si tenemos orinas negativas con ecografías normales, y dentro de la ecografía lo importante es evaluar el espesor córtico-medular, que eso es lo que nosotros prestamos atención y muchas veces no nos viene informado, el tamaño renal, esto que decías vos, Ale, no solo en el monorreno, y nosotros lo extrapolamos con las tablas correspondientes, y la diferenciación córtico-medular, y la ecogenicidad. Todos esos son datos que nosotros nos suman y nos aportan en la ecografía, no solamente que diga riñones de tamaño acorde a la edad y ecogenicidad conservada. Bueno, José, querías hacer unas preguntas, no sé si te puedes desmutear vos. No, simplemente 2 comentarios. Uno, en un momento dijeron que sugieren hacer el control de hipertensión, o sea,
medir la presión arterial en chicos mayores de 3 años. En consultorio, Yo los pediatras los veo de siempre ser posible. por eso, yo los veo con estetoscopio, con otoscopio, con todo lo que quieran, pero nunca los veo con un tensiómetro. Yo no sé si lograron hacer eso. Nosotros no logramos que nos manden los testículos chiquititos y los operemos al año. Nos cuesta mucho que los pacientes vengan al año. Ustedes creo que tienen que seguir peleando para que sea de rutina tomar la presión. Sinceramente, pónganse la mano en el corazón. Si le toman los pacientes, le toman la presión, aunque sea una vez al año, se le toma la presión. Creo que eso es un déficit y me parece que tiene que ser importante. Es la sensación que yo tengo. Y lo otro, ustedes hablaban recién de nefropatía obstructiva y de nefropatía por reflujo. Siempre se pensó y se enseñó, y fue el motivo por el cual se creó la urología pediátrica, que fue el bendito reflujo vesicoureteral. Y todo el mundo le tiene miedo a la nefropatía por reflujo. Hoy, con todos los diagnósticos, con todos los manejos que hay, es difícil encontrar una nefropatía por reflujo. Y si ustedes van a buscar a los centros de trasplante, no van a encontrar tantos pacientes con reflujo como había antes. Pero sí, no se olviden de la obstrucción. La obstrucción es más peligrosa para el daño renal que el reflujo, ¿sí? El reflujo se tiene que infectar y muchas veces. En cambio, la obstrucción daña el riñón por sí sola. O sea, un riñón obstruido, no me voy a poner a hablar de fisiopatología, pero lean fisiopatología de la obstrucción del riñón y se van a acordar de lo que yo les estoy diciendo. Tengan el miedo de la obstrucción, no le tengan miedo al reflujo. Si bien las dos patologías son importantes, me parece que hay que remarcar eso. Que cuando uno como pediatra tiene un paciente con una obstrucción, es el que más cuidado hay que tener en el control de su función renal. Son las dos comentarios que Y tenía yo que con decir. respecto a eso, yo creo que fue cambiando mucho nuestro pensamiento, incluso como nefrólogos, en relación a la patología del reflujo en sí mismo. Los reflujos de alto grado nos ponían muy nerviosos también a los nefrólogos y perseguíamos a los urólogos para una rápida corrección, porque pensábamos que el reflujo en sí mismo podía generar el daño renal. Hoy cambió esta situación y sabemos que básicamente la enfermedad renal crónica la genera aquel que tiene el reflujo con un área asociada de displasia. Es decir, cuando uno ya tiene el daño renal asociado al reflujo. Si bien no queda dudas de que las infecciones urinarias y sobre todo las pielonefritis van a lastimar, generar daño renal y escaras, hoy día se le teme más o se le adjudica más el desarrollo de enfermedad renal crónica a la displasia renal asociada al reflujo que al reflujo en sí mismo. Hemos tenido muchos pacientes con reflujos de alto grado que lo lograron resolver en forma espontánea, sin necesidad de una intervención quirúrgica, y esos pacientes no desarrollan daño renal crónico. Sí lo desarrolla aquel que tenía ya la lesión displásica asociada. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso incluso hoy día también ¿Hola? Sí, sí. Sí, te escuchamos. Pensé que me había... por eso hoy día también incluso se propone no dar absolutamente a todos, que después vamos a dar alguna charla en relación a esto, ya lo hemos hablado en el Congreso Nacional, no a todos dar profilaxis antibiótica, porque los reflujos en general no generan en sí mismo tantas infecciones, y no son ellas las que generan el daño renal. La dejamos básicamente destinados la profilaxis antibiótica a aquellos que tienen reflujos de alto grado nada más. Pero se ha visto que incluso hay una convivencia entre el paciente y su reflujo de alto grado a largo plazo. Hemos visto pacientes que continúan con el reflujo de alto grado y que se han olvidado de la profilaxis y aún así no se infectaron. Entonces no es el daño generado por el reflujo en sí. Ese es un concepto que creo que es interesante que vayamos compartiendo con ustedes también, ¿no? Había una pregunta aquí, estamos abiertos a todo lo que ustedes quieran preguntar, así que ya nosotros creo que acá llegó nuestros aportes y queremos escucharlos a ustedes, pero una de las preguntas que alguien hace es con respecto al valor que le damos a la proteinuria en los pacientes con vejigas ampliadas con intestino. Esto es muy interesante, muy interesante todos aquellos que seguimos pacientes con vejigas neurogénicas o miogénicas,
que han tenido que ser reconstruidas, que esto es algo que verdaderamente lo tenemos muy incorporado ahora. Es verdad que cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes. Estos pacientes, uno toma una orina y encuentra proteinuria, entonces, ¿es esa proteinuria un indicador de enfermedad renal crónica? ¿O es esa proteinuria proveniente del moco que genera la mucosidad del intestino, los ampliados por intestino, los ampliados? ¿Qué valor le damos a eso? No sé si ustedes quieren, chicas, comentarlo, lo comento yo. Yo siempre digo que más que ver la proteinuria, tenemos que ver la imagen centellográfica de estos pacientes, ¿no? Porque aquel que no tiene un daño renal no tiene por qué tener proteinuria. Entonces, no darle valor a esas proteinurias que uno encuentra en las orinas si centellográficamente el paciente no tiene una displasia asociada o un SCAR asociado. Sí, en realidad, bueno, recurrir o apoyarnos a otros elementos, como ya dijo Vir, en el cálculo del filtrado, de si perfiltra o no, o sea, como para detectar signos incipientes de lesión renal, si la tienen hoy, para diferenciar esta proteinuria, que no solamente es la proteinuria en sí misma. Y en estos pacientes tendríamos que calcular el filtrado, evaluar, como dijimos, la ecografía, las características del riñón, el control clínico, y bueno, sí, podemos en algunos pacientes determinar o terminar de desempatar con el centellograma y ver sus antecedentes, porque el paciente con vejiga ampliada es en general un paciente, algunos que han tenido antecedentes de infecciones urinarias recurrentes, otros no, que no se infectaron nunca. Bueno, también individualizarlo. Yo acá en el chat no encuentro preguntas. Perfecto, yo tampoco pero me parece estuve que viendo nuevas preguntas. No, yo quería hacer un comentario, por ahí es un poco básico, pero no sencillo, pero que a nosotros nos sirve un montón, fundamentalmente en esto, en destacar, identificar los pacientes con riesgo de enfermedad renal desde el momento que toma contacto con el pediatra. Y en algo tan simple como la incorporación de los alimentos, la alimentación complementaria. Generalmente cuando nos llega el lactante no tenemos que dar demasiadas indicaciones con respecto a eso, pero sí en el momento de la transición en el que empieza, no transición, pero es como que muchos creen, o los padres creen que a partir del año ya pueden comer de todo y lo que comemos todo. Entonces en estos pacientes, no negociar la posibilidad de incorporar el resto de los alimentos envasados y conservantes, sino tratar de sostener a largo plazo esta dieta que uno trata de que sea lo más natural posible, hiposódica, que no le agreguemos sal, que el resto de los condimentos se pueden agregar, pero prolongar todo esto que uno hace hincapié en el menor de 2 años, en cómo tiene que ser la dieta, tratar de prolongársela y digamos que esa indicación venga desde el pediatra, que no tengamos que esperar a que llegue al nefrólogo y el nefrólogo de repente le diga no tiene que comer con sal agregada, no tiene que comer productos artificiales ni envasados. Entonces de esa manera la familia y el paciente lo puede incorporar naturalmente y no tenemos que suprimirle un montón de alimentos que ya tienen incorporados. Entonces, porque para ellos es como un retroceso, y en realidad, si ya lo incorporan desde el momento cero, forma parte de lo incorpora a lo largo de su vida de forma natural. Tal cual. Seguro, Mónica. Y bueno, un comentario cortito, bueno, en relación a la pandemia, que nos atraviesa a todos y que afecta tanto a toda la población en general. Con respecto a la población pediátrica, si bien no está, todavía no hay estudios que avalen un seguimiento renal, así como el COVID afecta a un montón de órganos, en pediatría hemos visto y vemos compromiso renal, ya sea dentro del contexto del fallo multisistémico, del síndrome inflamatorio multisistémico, como los pacientes que cursan COVID agudo, por ejemplo, que se internan por diarrea, deshidratación, síndrome febril, puede en ese momento hacer una insuficiencia renal aguda, o también, bueno, se está viendo que puede haber una lesión directa, tanto tubular como podocitaria del COVID.
Entonces, en los pacientes que tuvieron antecedente de COVID, también prestarles atención, si bien no hay nada que hoy día esté estipulado, no tenemos normas establecidas, pero que no se pase por alto que bueno, el riñón también se pudo haber afectado y se puede hacer un control de orina y el control de TA, que es otro tal vez grupo de riesgo que en algún momento se sume a todo este seguimiento. A ver. ¿Escuchan a vos? No sé si es un comentario. No, estoy leyendo un comentario acá de Vale y Yar, que en referencia a los controles de la TEA. Destacando el control Sí, de la TEA en pediatría, que muchos a llegan eso, sin a controles. veces, sí, en verdad la tensión arterial es todo un tema, ¿no? Muchas veces me preguntan esa condición ideal de tener el paciente sentado y quietito. No es fácil, pero bueno, creo que tenemos que tratar, tenemos ese arte nosotros los pediatras de entrar con el paciente, y qué sé yo, convencerlo en una medida. Yo charlo mucho con los pacientes y como para demostrar, tomo las presiones a sus papás mientras estamos ahí, de modo que se van familiarizando con eso, y bueno, sí, es verdad, yo muchas veces no tengo sentadito perfecto los brazos, no tengo upa del papá, como puedo, y lo tomamos, o sea que es posible hacerlo. Y me pareció un gran avance estas nuevas tablas, no sé si todos tenían acceso a ellas, esto que explicó Vic, quisimos darle un pantallazo cortito de esto que se publicó, creo que son mucho más prácticas, mucho más fáciles de acceder, bueno, cualquier cosa, si las necesitan, me imagino que la página de SAP no es que debe estar, yo no lo revisé. Sí, están en las páginas de SAP y también tienen una charla ampliada que fue exclusiva por la presentación de las tablas, pero el concepto básico es ese, que simplemente con la talla y la edad uno ya puede percentilar y conocer la sistólica y diastólica para ese paciente. Es más práctico. Bueno, no sé si les ¿Algún aporte? Claro, si alguna pregunta más. Yo la verdad que estoy muy agradecida, espero que puedan difundir los que están entre sus colegas para poder hacer esto lo más expansivo posible, sobre todo los conceptos de alerta, ¿no? De los pacientes. Nos pasa mucho que los pacientes renales muchas veces acuden, sobre todo en los centros de salud, que están desbordados, y allí los médicos de cabecera hacen un poco las recetas, y los padres quedan con los medicamentos in eternum, y nadie se detuvo a pensar, bueno, ¿por qué se pedía eso? ¿Habrá que regularlo, subirlo, bajarlo? Y bueno, no pedimos que eso lo hagan ustedes, pero sí alertar a la necesidad del seguimiento de la enfermedad renal crónica, que desgraciadamente es tan silente, ¿no? Es tan silente, ese es el gran problema. Yo, la verdad que he recibido niños de adolescentes que habían sido prematuros y que nunca habían sido controlados, y llegaron a nuestro consultorio cuando ya tenían enfermedad renal terminal. Y la verdad que pensar que eso pudo haber sido una patología evitable da mucha pena. Da mucha pena. Y ciertamente nunca nadie le había pedido una orina, nunca nadie le había tomado la presión, nunca nadie había pensado todo lo que ese niño había atravesado en su vida, de sus 30 primeros días de vida, en su etapa de prematures. Así que eso verdaderamente es un impacto que ojalá este pequeño aporte les sirva a ustedes para no olvidar ese seguimiento. Bueno, no sé si hay algo más, y si no... Bueno, entonces nos despedimos, y bueno,
vamos a estar ofreciéndoles una charla más antes de fin de año. Queremos actualizar el tema de infección urinaria, que de pronto va a salir el consenso nacional de la Sociedad de Pediatría, así que se está terminando de pulir algunos conceptos, así que ya ahí después para fin de año les vamos a estar ofreciendo una charla sobre este tema tan sencillo y tan controvertido a la vez, ¿no? Así que bueno, les dejo un saludo muy grande, gracias por haber cedido este tiempo de ustedes y bueno, suerte a todos. Bueno.